Muy buenas tardes, amigos televidentes del Cantón de Buenos Aires y más allá, los que nos están siguiendo por la internet. Hoy, miércoles 13 de septiembre del año 2017, le vamos a llevar un programa especial titulado Independencia y Democracia. Independencia y Democracia, toda vez que estamos a 2 días, a la antevíspera de la celebración del 196 aniversario de la firma del Acta de la Independencia. Recuerdan ustedes, allá en Guatemala hace 196 años. Hoy, para analizar este programa o analizar este tema de independencia y democracia, democracia e independencia, constatarlo con la vida actual moderna del costarricense, he invitado a nuestro amigo, al profesor don Jorge Manuel, iba a decir, no es Jorge, sí, Jorge Barbosa Rodríguez, quien está con nosotros este ratito para compartir este tema, de manera que le voy a permitir el micrófono para que también don Jorge salude al pueblo televidente que hoy está con nosotros, y para todos ustedes un cordialísimo saludo. Le entrego el micrófono a mi compañero Jorge Barbosa Rodríguez. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan, y un gusto estar aquí de nuevo con usted en este su programa. El pueblo opina, diferenciado aún con carácter especial por la independencia de este país. La verdad es que es importante estar acá y ojalá que los televidentes nos estén prestando atención y que los puntos que vamos a analizar aquí sobre la independencia pueda ser del agrado y que puedan perfectamente hacer alguna consulta si fuera necesario. Gracias, Juan. Bueno, muchas gracias al compañero Jorge y gracias a ustedes, amigos, por estar con nosotros, siguiéndonos a través de Nativa TV Canal 2, su canal de televisión, y también a través de la internet. Pueden ahí, a los que tengan el YouTube, o lo bajan y buscan Nativa y se pueden contactar con nosotros, es muy interesante. Compañero Jorge, y a ustedes, amigos televidentes, en Costa Rica estamos de fiesta. Ustedes saben que una semana antes del 15 de septiembre es lo que se conoce como la Semana Cívica. En todos los centros educativos, en todos los cantones se llevan a cabo la celebración de la Semana Cívica, en donde las instituciones educativas se organizan y preparan actos cívicos. Por supuesto, Buenos Aires Centro, Buenos Aires no es la excepción. Aquí toda la semana se ha estado llevando actos cívicos en este punto epicentral de la ciudad, que es el kiosco del Parque Central de la ciudad de Buenos Aires, donde estamos ubicados, y ustedes pueden observar ya cómo se está vistiendo, cómo se está adornando el kiosco con los colores patrios, el blanco, el azul y el rojo, que son los colores de nuestro pabellón nacional, de nuestra bandera tricolor. Aquí a nuestras espaldas vemos ya pues ese gran arreglo que se está haciendo a este kiosco, porque mañana es un día, si todos los días han sido especiales, mañana reviste de mayor importancia y trascendencia, porque mañana llega aquí, a eso de las 6 de la tarde, la Antorcha de la Libertad, que proviene, en este momento ya está pues de la frontera con Nicaragua hacia La Cruz, hacia la comunidad de La Cruz, y estará llegando a Liberia hoy en horas de la tarde-noche. Entonces, esa es la misma antorcha que va a recorrer el país, y mañana a eso de las 6 de la tarde estará arribando aquí a Buenos Aires, precisamente en este kiosco, en este punto exacto, se va a estar llevando el acto cívico de recibimiento de la antorcha, y luego del acto cívico de la antorcha proseguirá lo que es ya común y corriente, la celebración del desfile de faroles. Desfile de faroles, para que tengan pendiente entonces todos ustedes, padres de familia, niños, estudiantes, comunidad en general. Mañana va a ser un día de mucha festividad, e inclusive en horas de la mañana se va a estar aquí haciendo como una réplica, se va a estar dando inicio el fuego, una antorcha, aquí va a estar el punto también central, y de aquí se va a estar llevando el fuego de la Antorcha de la Libertad a todos los puntos geográficos del Cantón de Buenos Aires. Es una práctica muy bonita porque es una remembranza, es para recordar. Dicen que el recordar es vivir. Entonces, para nosotros compenetrarnos en esa vivencia que hace 196 años vivieron los guatemaltecos cuando decidieron
ya de una sola vez, romper las cadenas del enemigo, romper las cadenas oprobiosas del yugo español que imponía a su antojo, y vivíamos todas estas provincias de Centroamérica bajo el vilipendio de las autoridades de la corona española. Por lo tanto, celebrar todos los años en Costa Rica la independencia es revivir, tratar de encarnarnos en lo que fueron los vecinos de Guatemala que lucharon y pujaron para obligar a la independencia, porque la corona jamás quería que los pueblos se independizaran, sino que lo que deseaba era que continuaran siendo sojuzgados de por vida hasta la eternidad. Pero son los pueblos mismos, son los que sienten el hambre, la sed y la necesidad, los que tenemos que luchar y romper las cadenas que nos oprimen. Así es, amigos y amigas televidentes. Por eso he invitado al compañero Jorge Barbosa para que él también converse con ustedes con todas estas connotaciones que tienen que ver con la democracia y con la independencia. Nuevamente le cedo el micrófono a don Jorge Barbosa Rodríguez. Gracias, Juan. Estaba yo pensando que, y amigos televidentes, para hablar de independencia de Costa Rica o de Centroamérica, hay que remontarse un poquito más atrás, porque mucha gente diría, ¿independencia de qué? ¿Independencia de quién? ¿Independencia sobre qué temas? Precisamente, haciendo un poquito de historia, allá por el año 1500 aproximadamente, de 1500 a 1821, no exactamente, pero un aproximado de 300 años. Esos 300 años fueron de dominación española, en donde las personas que administraban nuestro país eran nombrados directamente de la corona española. Esos 300 años yo le llamo los 300 años negros de la historia de Costa Rica. Negros, ¿por qué? Negros porque fueron de dominación. Esos 300 años fueron 300 años de esclavitud. Fueron 300 años de dominio español con sangre y fuego. Fue ahí, en esos 300 años, donde se exterminó en este país la mayoría, casi todos, de los pueblos originarios de Costa Rica. Podemos ver la realidad. En el Valle Central, en esos 300 años, en el Valle Central, los esclavistas españoles, los asesinos españoles, podríamos llamarles, dejaron únicamente en todo el Valle Central, quedaron vivos. En Quitircí de Mora, una pequeña colonia de aborígenes que hasta el día de hoy prácticamente se han resistido a desaparecer. Y ni qué decir de la zona sur del país, la Baja Talamanca. Los únicos que hoy existen son los que están refugiados en la Corrida de Talamanca y en la Baja Talamanca y en los alrededores de nuestro cantón. Y en Guanacaste, una pequeña colonia y otra en Guatuso. En esos 300 años de dominación española, prácticamente casi terminan, casi hacen lo que hicieron en Haití, República Dominicana, Cuba, Puerto Rico. Ahí terminaron con el 100% de los originarios. Aquí se pudieron salvar unas poquitas colonias, unos poquitos aborígenes, a los que hoy se les rinde, en alguna manera se les rinde culto, porque tuvieron la hidalguía de luchar y sobrevivir. Hasta 1821 fueron 300 años de dominación española. Ahí los gobernadores o las personas que administraban eran nombrados directamente de la corona española. De 1821, cuando se firmó el Acta de Independencia, a 1824 hubo un impasse ahí de 3 años en donde se fundaron o se nombraron unas juntas superiores gubernativas, la 1, la 2 y la 3, para llegar a 1824, donde se empezó ya en Costa Rica a nombrar los primeros jefes de Estado. Pero, como decía Juan,
esta dominación es una herencia que los españoles la incrustaron en el año 1500, y esa dominación hoy día todavía se mantiene. Para muestra un botón, de los 28 delegados, que firmaron el acta de independencia, 25 eran familiares. O sea que desde que se nombró, desde que se firmó el acta de la independencia hasta hoy, nos han gobernado familias heredándose en el poder del tío al sobrino, al primo, al suegro, al pariente. Es una dinastía. Pero como el tema es la independencia, es ahí donde tenemos que caer. Independencia y democracia, decía Juan. Hablamos de independencia cuando una persona, una ciudad, un país, un continente se puede decir que es independiente, que se puede gobernar por sí solo. Pero desgraciadamente en Costa Rica, después de la independencia del yugo español, de ahí en adelante, el pueblo de Costa Rica cayó internamente en la dependencia de una serie de gobernadores, de presidentes, de jefes de Estado, que pertenecían a una sola dinastía familiar. De ahí para acá podemos hablar de otro tipo de independencia. Ahí nos liberamos del yugo español. Lo único que pasó fue que los jefes de Estado, los presidentes, ya no los nombraba la corona, pero siguieron dominando nuestro país una élite que al cabo de tantos años, después de la independencia hasta el día de hoy, hemos sido dominados prácticamente por una familia, por una dinastía de familiares, que hay mucha gente que no lo sabe, pero ahora voy a enseñarles aquí unos pequeños parentescos que vienen por allá en la historia y que comprueban que nuestro país prácticamente ha sido gobernado por una familia desde 1821 hasta la fecha, Juan. Sí, amigos televidentes, dice una frase de nuestro himno patriótico del 15 de septiembre, es una interpelación al pueblo de Costa Rica: sepamos ser libres, no siervos menguados. Esa frase tiene mucha vigencia hoy en día, más que estamos, como ya les decía anteriormente, a 2 días de celebrar el 196 años de haberse firmado el acta de la independencia en Guatemala. Cuando don Jorge nos hablaba de la independencia, o nos habla un poquito de la independencia es un vocablo opuesto a dependencia. Por eso, si hablamos de independencia, entonces habría que preguntarse, independencia, ¿por qué independencia? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros éramos dependientes, claro que sí, nosotros estábamos sojuzgados, estábamos maniatados, estábamos encadenados, no podíamos decidir por nosotros mismos sobre nuestro destino, sino que todo el accionar político, económico y social, y hasta eclesiástico, religioso, era impuesto por la corona española, por el rey Fernando VI. Bueno, la cosa es que el rey Fernando de Aragón es el que imponía las decisiones para todas estas colonias en América Latina y en especial de América Central. Muy bien. Don Jorge nos hablaba de 300 años, que más o menos creo que fue una diferencia de 4 o de 3 años, no son los 3 siglos completos, de una vida dependiente. Pero se pueden, o en la historia patria, se pueden distinguir 2 periodos muy, muy fundamentales.
muy divididos unos de otros. Los primeros 75 años se conocen en nuestra patria como el periodo más sangriento, el periodo más genocida, que es el periodo de la conquista. Desde el descubrimiento de América en Costa Rica, fue en 1502, 1505, cuando llega Colón aquí a la isla La Ubita, en 1502, por ahí más o menos, que llega aquí a la costa del Atlántico, hasta el año 1575, que es cuando termina el periodo de la conquista. 75 años sangrientos de conquistar. Y tal vez es importante para, no es que quiera decir que el pueblo no entiende, sino que es importante porque también este programa lo ven niños, escolares, niñas y de todas las edades. Conquistar es un término que podríamos decir que es como sinónimo de arrebatar. Lo que pasa es que la conquista se utilizaron dos métodos, la espada o el crucifijo. Entonces los pueblos eran sometidos primero mediante el crucifijo, mediante la religión. Si estos seguían de rebeldes y no querían aceptar, no querían aceptar ser conquistados mediante las prácticas religiosas, entonces venía la espada sanguinaria. 75 años. En esos 75 años casi se extermina a la población indígena costarricense. A la población indígena costarricense. Después de la conquista, entonces ya se da por un hecho de que los pueblos indígenas ya se habían retirado a los confinamientos. Por eso, cuando hablamos de esto, es interesante resaltar el Valle Central y toda la costa del Pacífico, lo que hoy es Quepo, por eso ese cantón se llama Garavito, porque ahí está, todo eso eran poblaciones indígenas. Guanacaste, Turrialba, todo eso, Cartago. La historia nos dice que la Virgen de los Ángeles se le aparece ¿a quién? A una indígena, Juana Pereira. O sea, lo que nos confirma que todo el Valle del Guarco estaba poblado por indígenas. Pero eran tierras muy fértiles, muy ambiciosas. Entonces cuando llega Juan de Caballón en 1561, lo que hace es instalarse y forma, llega a lo que es a una, bueno, y se forma lo que se llama, entra por Landecho y funda lo que se llama Tucurrique. Bueno, ahí llega a lo que es Tucurrique, vea que es un lenguaje indígena, es una gran población indígena, Tucurrique. Y Cartago estaba inundado de poblaciones indígenas, y esas poblaciones indígenas tienen que irse a los confinamientos. Parte de lo que tenemos nosotros en Buenos Aires son de esas expulsiones que hicieron los españoles en el Valle Central, por arrebatar las tierras más fértiles. Y entonces los indios, como estaban en desventaja en cuanto a armamento se refiere, tuvieron que huir hacia las faldas, hacia los picos más inaccesibles para proteger sus vidas. Entonces llegan acá a Buenos Aires también a instalarse. Porque el indígena de aquí de Buenos Aires no es oriundo, originario de Buenos Aires, sino que fueron migraciones que huyéndole a la espada y al crucifijo español vinieron a poblar estas tierras. 300 años de coloniaje. 75 años lo conoce la historia como de conquista, y luego los otros 230 años de colonia. Propiamente es cuando se vienen familias enteras de España a asentarse acá, a hacer finca, ya se vienen en matrimonio, vienen en familia, y es cuando se inicia el periodo de la colonización. Ahora sí, ahora vamos a hablar de lo que es ese periodo de la colonización. Y como es bien sabido por todos ustedes, amigos televidentes, en la colonización se da el cruce sanguíneo de las etnias indígenas con los grupos españoles. Entonces empieza el proceso de mestizaje, un proceso largo, ininterrumpido, porque todavía sigue hoy en día, en 2017, el proceso de mestizaje. Y eso nunca se para, nunca se va a parar.
El mestizaje jamás se va a parar. Indígenas con españoles o con cualquier otra grupo humano que venga de cualquier otro continente. Entonces es un proceso natural y normal el mestizaje. Pero viendo a lo que es ya el español o los mestizos, los mismos españoles pasaron estos 300 años, porque aún ya siendo mestizaje, aún siendo mestizos o siendo españoles, sintieron la gran necesidad, porque estaban siendo abandonados. Es decir, vea la distancia que existe al otro lado del océano Atlántico, ese país llamado España, la península ibérica, España y Portugal. Por eso los portugueses llegaron a Brasil y se sentaron allá a hacer la colonia en Brasil. España viene y coloniza lo que es pues ya toda esta parte de México hasta allá, hasta la Argentina. Entonces en estos 300 años se da el periodo de la colonización. En 300 años pueden ver ustedes cuántas generaciones hay, por lo menos 4 generaciones, entendiendo de que dura 75 años cada generación, ¿verdad? Entonces son 4 generaciones. Generación en generación, ya en 1821, más o menos en el año 1800, empiezan los primeros criollos, los primeros hijos de españoles con indígenas y los primeros mestizos a ir a estudiar a las mejores universidades de Inglaterra, de España y de Francia. Entre esos grandes hombres estudiosos o muchachos, hijos de la oligarquía, lógicamente, hijos de la oligarquía, porque hijos de pueblo jamás podrían haber ido a estudiar, pero hijos de la oligarquía colonialista, oiga bien, de las colonias, los jóvenes de las familias más adineradas, como Simón Bolívar, José de San Martín, Antonio de Sucre, Francisco Miranda y muchos otros, que en este momento no recuerdo porque son tantísimos, van a estudiar a Inglaterra, a Francia, a España, a Portugal y a todos los mejores países que tenían mejor educación. Entonces van los latinoamericanos a estudiar a esas universidades. Y ojo, porque aquí es donde viene la importancia. Por eso es que siempre hemos dicho que la educación es un instrumento de libertad. La educación pura, diáfana y transparente es un instrumento de liberación. ¿Por qué? Porque le quita el vendaje de los ojos a la gente. Cuando la gente estudia, se da cuenta en que nosotros cometemos muchísimos errores. Uno de los grandes errores es de ser esbirros de nuestros propios enemigos, es de ser marioneta de nuestros propios enemigos. Y cuando estos estudiantes se percataron allá en Europa, en esas universidades, lo que estaba sucediendo en América Latina, otros no hubieran hecho lo que ellos hicieron. Se pusieron de acuerdo y me imagino que le dijeron: Jorgito, hasta aquí llegamos, tenemos que ir a nuestros países a pelear, a defender, a expulsar a los españoles y a romper las cadenas que nos oprimen. Patria libre o morir, gritó Simón Bolívar, gritó José de San Martín, Francisco Miranda, Antonio de Sucre, y de ahí el escritor venezolano Andrés Bello, patria libre o morir, y empuñaron las armas y se inició el proceso, ahora sí, el proceso de la emancipación. Vea que ya vamos por 2 términos, primero la dependencia, luego ahora sí vamos por la emancipación, pero a luchar a sangre y a fuego por la emancipación, por la liberación, que es equivalente a decirlo. Y es en América Latina cuando en 1808 estalla la gran lucha armada iniciada por San Martín en Argentina y en Venezuela por el inmortal Simón Bolívar. En el año 1808, como que se ponen de acuerdo
Dice, cuando damos el grito de independencia en Argentina, se da el grito de independencia en Venezuela. Y entonces empieza la llama a arder en todos los países de América del Sur. Y parece que como que al unísono, aquí los curas, Hidalgo y Morelos en México, también copiando ese grado, ese gesto heroico de valentía en América del Sur, estalla la revolución armada, comandada, óigase muy bien, amigos televidentes, por dos grandes e importantes sacerdotes de México, el cura Hidalgo y el cura Morelos. Claro, en una gran desventaja fueron vilmente asesinados. Pero aquí la lucha continúa, y le doy el micrófono al compañero Jorge Barbosa para que continúe por esta línea mientras yo me tomo un vaso de agua. Compañero Jorge. Sí, claro, la lucha no ha sido fácil en América. Ya todos sabemos de que fue a base de sangre y fuego. De esa manera también, como decía usted, esos colonialistas que se pellizcaron, se organizaron y se fueron a estudiar a Europa, vinieron aquí, en el caso de nosotros, a Costa Rica, a dominar Costa Rica. Porque, como dice usted, ningún pobre iba a ir a estudiar a Europa. Simplemente, a los poquitos años de la independencia, empezó a surgir el desarrollo, un tanto el comercio con el grano de oro de Costa Rica. Y cuenta la historia que en el mismo barco que se iba el café de Costa Rica, en ese mismo barco viajaban los hijos de los ricachones de Costa Rica a estudiar a Europa. Los iban mandando en los barcos, ni siquiera para tener que costearse sus pasajes. Es así como se fueron organizando a través del tiempo, y fue cuando empezaron a aparecer los Oriamuno, los Fernández, los Odio, los Ramírez, que prácticamente se apoderaron de este país. Sabemos de antemano que la independencia de Costa Rica tuvo sus cositas, pero verdaderamente, como decía en un inicio, hablar de independencia ahora en Costa Rica es profundizar un poco más, porque nos liberamos políticamente de España, claro. España ya se retiró, ya no nombraba ni gobernadores, ni jefes de Estado, ni presidentes. Pero a través del tiempo, esa misma oligarquía que hablaba Juan, esa misma oligarquía se asentó en Costa Rica y a través de los años ha nombrado presidentes, ha nombrado diputados, ha nombrado ministros y vuelven a nombrar presidentes, diputados y ministros de las mismas familias o de los grandes amigos. Y el pueblo, igual que en el tiempo de la colonia, sigue siendo espectador. De tal manera que hablar de independencia en Costa Rica hay que tocar diferentes puntos. El campo económico, por ejemplo. No podemos hablar de que hay que celebrar de mañana y pasado mañana la gran independencia de Costa Rica si económicamente somos dependientes, quizás más dependientes que el yugo español en aquella época, porque vemos hoy más habitantes, hoy tenemos más gente preparada, hoy tenemos una población ya de millones de habitantes, pero como decía en una época el ya desaparecido José Figueres Ferrer, domesticado el pueblo, de manera que hoy día nuestros gobernantes, yo diría que se ríen de la gente, porque saben de que el pueblo no ha logrado despertar, igual que en el tiempo de la colonia. Nos manejan igual que en el tiempo de la colonia. Se apoderaron en aquella época de los medios de producción y se apoderaron hoy de los medios de comunicación.
que prácticamente son los que ponen y quitan presidentes en muchos países de América, incluyendo nuestro país. A través del tiempo ha sido imposible, podemos llamar casi imposible, botar este yugo que oprime al pueblo en este país. Vemos cómo a través de los últimos 50 años, para no irnos muy largo, el pueblo de Costa Rica, con esta gran independencia que la mencionamos todos los septiembres, con esta misma libertad y con esta misma independencia, el pueblo de Costa Rica sigue bajo el yugo opresor, ya no de España, sino bajo el yugo opresor de la oligarquía de este país, que hoy sigue mancillando a los más humildes, a la clase media de este país. Son poquitas las familias y poquitos los hombres que administran este país, porque no es ni que lo gobiernan, es que lo administran. Reciben órdenes del Fondo Monetario Internacional, reciben órdenes de Washington, reciben órdenes de países poderosos, y el pueblo es olvidado, el pueblo está a la deriva, y a través del tiempo hemos podido constatar que hay una gran distancia entre los pobres y los ricos. Cada día nos distanciamos un poquito más, pero un día como mañana o un día como pasado mañana aflora la bandera de la independencia por todo el país. Sobran los gritos de viva la independencia, de viva la patria, de viva el país más feliz del mundo. Sin embargo, hay decenas de miles de relegados bajo esta independencia, que no pueden comer, muchos no pueden estudiar, muchos no pueden tener vivienda. Esa es la libertad y la independencia que nos han heredado los españoles desde el tiempo de la colonia, y es ese tipo de paz, libertad y cosas bonitas que le está heredando al pueblo de Costa Rica los últimos 10 o 20 presidentes que han pasado por Costa Rica en los últimos 30, 40 años. De manera que esta independencia que vanagloriamos un día como mañana o un día como pasado mañana, tiene muchos entredichos. Y entonces, como decía Juan, es la hora de que el pueblo de Costa Rica empiece a sacudirse ya no del yugo español, a sacudirse del yugo criollito, del yugo oligárquico que ha manejado este país durante tantos años y mantiene al pueblo de Costa Rica en la miseria y con grandes necesidades en todo el país. No es posible que este cantón de más de 70 años de existencia esté sumido todavía con grandes dificultades económicas y de desarrollo. Sin embargo, muchas personas, maestros, profesores, directores, funcionarios públicos, mañana y pasado mañana estarán gritando viva la independencia patria, y estarán gritando viva Costa Rica, pero no se han puesto a pensar en algunos momentos la desgracia que está pasando mucha población de este país y la deficiencia en muchos hogares de Buenos Aires y de Costa Rica. Le cedo el micrófono al estadista y historiador Juan Zúñiga Espinosa, que es una de las partes que más les fascina. Bueno, muchísimas gracias, amigos televidentes. Gracias a Jorge Adá por estar hoy compartiendo la mesa conmigo para analizar un poquito esta gesta de la independencia, y también ahorita vamos a hacer ahí una mezcla en lo que es independencia y lo que es la democracia. El compañero Jorge, él fue más de 40 años maestro y ya es pensionado, ¿eh?
y sigue siendo maestro, por supuesto. Nosotros los maestros nunca lo dejamos de ser, nada más es que ya se retira de las aulas, pero sigue uno siendo como Aristóteles, como Sócrates, que en cada esquina ahí daba clases, daba lecciones. Nosotros somos socratianos, ¿verdad? Muy bien. Lo que, compañero Jorge, y a ustedes los amigos televidentes, este programa va dirigido para todos ustedes y con el ánimo de dar un poquito de instrucción. Entonces cuando a veces siento que pueden quedar algunas lagunas en las intervenciones, mi función es prácticamente de aclaratoria y de rellenar, ¿verdad? Muy bien. Compañero don Jorge hablaba de oligarquía, porque yo inicié con el término oligarquía. Lo que sucede es que las oligarquías siempre hay, en todas partes del mundo, en todos los países y en todas las épocas. Lo que sí yo quiero aclarar, cuando yo hablé de la oligarquía, hablé de la oligarquía en tiempo colonial. Entonces, ¿quiénes eran las oligarquías en los tiempos coloniales? Bueno, la gente más pudiente, la gente que un poquito más adinerada. Esa oligarquía mandaron a los jóvenes a estudiar y señalé 4 nombres: Francisco Miranda, Andrés Bello, a José de San Martín, Antonio de Sucre y al inmortal Simón Bolívar, 5. Esos de América del Sur. ¿Fueron a estudiar a dónde? A Europa. Pero yo quiero destacar estas 5 figuras porque, ojo, es totalmente lo antagónico a lo que plantea Jorge hoy, con la oligarquía criolla actual. La oligarquía criolla actual lo que hace es sangrar a sus propios hermanos, a sus propios hijos, a su propio pueblo, al pueblo costarricense. Los Montealegres, los Batalla, los Tinocos, toda esa gente que nos habla de la oligarquía cafetalera para acá, es la oligarquía criolla, que es cuando ya más bien Costa Rica está en independencia. Ya estamos en periodo de independencia. Entonces ya Costa Rica es un estado de Centroamérica, es una república. Y entonces esta oligarquía actual, si digo yo, es una oligarquía asesina, cobarde, totalmente diferente, distante a la oligarquía colonial. Por eso yo hice mucho énfasis. Estos muchachos de la oligarquía colonial, estudiando en las mejores sedes universitarias en la Europa de esa época, sintieron cuando leyeron las primeras ideas, las nuevas ideas de Juan Jacobo Rousseau, de John Locke, de Antonio John Locke, vamos a ver cuáles eran, Montesquieu, claro que sí, los grandes filósofos. Cuando ellos leyeron las nuevas ideas, dijeron: ¿qué hacemos aquí nosotros? Nuestro lugar es allá, en América del Sur, a pelear y a defender a nuestros pueblos, y viviendo en una situación de privilegio, porque eran hijos de la oligarquía, estudiantes en Europa, no escatimaron, ni tuvieron miedo, y dijeron: vamos a pelear por defender a nuestros pueblos. Y la oligarquía de hoy criolla hace eso. No, todo lo contrario. Más bien es para continuar exprimiendo al pueblo costarricense. Entonces son 2 oligarquías. Yo me refería a la oligarquía colonialista, de periodo de la colonia, que fueron a estudiar, pero fueron ellos, y los que han leído a Simón Bolívar, incluso José de San Martín dice que estuvo como asistente del rey en Inglaterra. Entonces fueron grandes personalidades, y hoy cualquier persona ya con un puestico, con ser director del colegio, ya no se anima ni una huelga al Magisterio Nacional porque les da miedo que le corten el rabo. Vea qué enorme diferencia. Por eso hay que llamar la atención, porque mucha gente que se ve ya en un grado de privilegio aquí ya no quiere jamás
enarbolar la bandera de la revolución y de las grandes reivindicaciones que hay que darle al pueblo de Buenos Aires y al pueblo de Costa Rica, porque son unos vendidos. Por eso yo invito y exhorto a copiar de esos grandes revolucionarios de la América del Sur, que siendo estudiosos, intelectuales e hijos de la oligarquía de la colonia, depusieron, abandonaron los libros y vinieron a empuñar el fusil por defender a su América. Haga usted lo mismo, intelectual de Buenos Aires. Haga usted lo mismo, intelectual de Costa Rica. Deje los libros y empuñe el fusil. Y empuñe las armas como hizo Pancha Carrasco en 1856. Como hicieron nuestros campesinos y nuestros obreros, que tiraron las herramientas de labranza y se fueron a defender la patria el 20 de marzo de 1856 en Guanacaste y luego el 11 de abril en Rivas de Nicaragua. Queremos que usted, intelectual, haga eso, que abandone los libros y empuñe el arma para defender a este pueblo que está ansioso de que haya Simón Bolívar, muchos, que haya José de San Martín, muchos, que hayan curas Morelos y curas Hidalgo, muchos y muchos y muchos, para defender esta patria que se la están robando. Que este 15 de septiembre sea para meditar y sea para reflexionar. Amigos televidentes, amigo educador, no está malo, no es malo que le digan a los niños que hay que levantar la bandera y gritar viva la independencia, pero también hay que darle todos los frentes, todos los aristas de la historia y decirle la verdad, porque el pueblo tiene que estar despierto y dormir con un ojo abierto. Así es, amigos y amigas televidentes. Compañeros, les cedo el micrófono. Bueno, continuando esta bonita charla, Juan, y este análisis que usted hace, hay algunas cosas que hay que entender a través del tiempo, porque desgraciadamente romper estas cadenas de parentescos que han dominado este país cuesta mucho. Cuesta mucho arrebatar el poder, cuesta mucho que el pueblo despierte, porque además Costa Rica está, diría Celi Muguido Cruz en alguna oportunidad, está secuestrada por un grupo dominante que bajo ninguna circunstancia están dispuestos a ceder el poder en este país. Y para muestra un botón, yo quiero, por ejemplo, enseñarle aquí o contarle al estimable público de Buenos Aires más o menos con cuáles parentescos se gobernó este país de 1848 hacia acá. En 1848 se nombró como presidente a don José María Castro Madrid. Para que vayamos conociendo cómo se manejaron estos parentescos y cómo se manejaron estos nombramientos a las presidencias de la República. Yo le voy a nombrar el nombre de 4 presidentes de Costa Rica, para que ustedes tengan más o menos la idea cómo se manejó en ese momento y quizá cómo se está manejando hoy día. José María Castro Madrid en 1848 se casó con Pacífica Fernández. Sucede que este señor presidente, José María Castro Madrid, era cuñado de Próspero Fernández, que también era presidente, o fue presidente. Hermano de Pacífica. Próspero Fernández se casó con Cristina Guardia, y a la vez este señor que fue presidente, Próspero Fernández, era cuñado de Tomás Guardia, y ahí llevaban el poder. Próspero Fernández también era el suegro, o fue el suegro de Bernardo Soto, y Bernardo Soto fue casado con Pacífica Fernández, que era sobrina de Tomás Guardia y de Castro Madrid. Además, Bernardo Soto en aquella época
era tío abuelo de Daniel Oduber Quirós, que gobernó este país en 1974-1978. Luego aparece José Joaquín Rodríguez Celedón, que era sobrino de Juan Mora Fernández, y además era suegro de Rafael Iglesias Castro, y a la vez era nieto de José María Castro Madrid, que fue el primer presidente de Costa Rica. O sea, esa maraña de familiares que todavía continúa, que para qué le iba a hacer toda, que todavía continúa, nos demuestra que este árbol genealógico se ha ido estirando desde 1848 hasta el 2014, casi se puede decir. De manera que esta oligarquía colonial, que continuó la oligarquía cafetalera, que se apoderaron de los medios de producción, de los medios de comunicación, que se apoderaron de este país, es muy difícil, ya como decía en un principio, es casi imposible que estas personas, que estos gobernantes, que estos candidatos de nuevo cuño, como diría Juan Zúñiga Espinosa, van a ceder en el poder o a ceder en el campo económico para que este país viva un mejor bienestar. Todos sabemos de que los grandes millonarios de este país, algunos ni viven en Costa Rica, están en Miami, están en Nueva York, están en Francia, y aquí tienen sus peones que cada 4 años se presentan como candidatos, y los medios de comunicación y el dinero, que muchas veces es un dinero quizá aparentemente hasta mal habido, hace presidentes, nombra diputados y ministros y diputados que en algunas ocasiones, cobijados bajo esta independencia y esta democracia y esta libertad, presidentes que han pasado por la reforma ya han estado presos, han sido castigados por la justicia de este país, y que posteriormente les ha dolido en el alma castigar a uno de sus parientes o de sus grandes amigotes, y les han dado casa por cárcel. Entonces podemos decir que cobijados bajo esta bandera de democracia, bajo esta bandera de independencia, muchas veces se han cometido los grandes delitos y los grandes desfalcos en este país, que tienen a la mayoría de los costarricenses en estado de pobreza, en estado de calamidad, como dicen en Nicaragua. Esta dinastía genealógica está demostrando de que el pueblo de Costa Rica es indefenso, diría yo, porque el pueblo en estos momentos, como decía Juan, no está en capacidad de votar los libros, no está en capacidad de ocupar su tiempo para someterse a la defensa, porque desgraciadamente en este país, a través de los años, a la gente pobre la han enseñado a que piensen como ricos y que vivan como pobres, desgraciadamente. Hoy, después de tantos años de independencia, podemos decir que el país está quizá más pobre que en tiempos de la colonia. Hay un desarrollo, un espejismo, en donde los costarricenses viven engañados todos los días. Se ven carreteras, se ven puertos, aeropuertos, pero desgraciadamente ya muchas cosas de esas ya no son nuestras, ya pertenecen a compañías extranjeras, y ahí mismo ya empieza la independencia de la que hablamos en un inicio, ya empieza a ser carcomida, y ya los puertos, aeropuertos y carreteras ya pasan a ser administradas por compañías extranjeras, y el capital sale de Costa Rica
y aquí al trabajador de este país solamente se queda con el salario y las fuerzas vendidas. De tal manera que para analizar independencia hay que hilar un poquito fino. Lo que pasa es que a través de muchos años los programas del Ministerio de Educación Pública no han respondido para que el profesorado de este país logre abrir los ojos de los niños, estudiantes y jóvenes. Le cedo el micrófono al comandante Juan Zúñiga Espinosa, porque yo creo que el tiempo va corriendo y entonces no creo que alcance para mucho rato más. Gracias, compañero. Bueno, amigos televidentes, no, si nos quedan unos minutitos más. Nosotros vamos a terminar a las 3:30 de la tarde. Bueno, esto es para los televidentes que luego lo van a estar viendo, es un pregrabado aquí en el kiosco, pero se va a estar tirando en horas tarde y noche y mañana posiblemente este programa. Entonces, desde ahora decirle a los televidentes de que vean esto y es muy bonito. Es un programa que lo estamos haciendo con mucha voluntad para instruir a todos, porque aquí no es que instruir a educadores, a profesores, a amas de casa, a los padres de familia, que a los niños. Hoy yo venía de Cartago, yo salí de Cartago hoy en horas de la mañana porque tenía el compromiso hoy acá en el kiosco de la ciudad de Buenos Aires. Y entonces un chiquito me decía que tenía una tarea de decir unas bombas, unas bombas que decir hoy en el acto cívico. Y entonces, como te decía, uno como maestro la gente lo busca para muchas cosas, entonces hay que estar en todas. Entonces, compañero Jorge, usted vuelve a hacer mención de la oligarquía. De verdad, usted está hablándome de la oligarquía, ya aquí le puse la palabra, post-independencia, de la oligarquía post-independencia, ¿sí? La de hoy. Pero esa, después de la independencia, en 1821, nos quedamos algunos años como un estado libre, que se intentó hacer una federación, pero al fin no pegó. Pero sí, algo interesante es que es en el año, vea los años que pasa, que siendo apenas estado. Por eso el primer jefe de estado fue Juan Mora Fernández, primer jefe de estado. Y la república se crea como república con el escudo, con bandera, es en 1848 por José María Castro Madrid, el esposo y la esposa Pacífica Fernández, que es la que se encarga con sus manos de tejer, por aquellos tiempos no había máquina ni nada, de tejer a mano como una réplica de los colores de Francia, la bandera de Francia, la bandera tricolor nuestra, de los 3 colores, el blanco, azul y rojo. La bandera tricolor diseñada por las manos artífices de Pacífica Fernández, la esposa del jefe de Estado, el último. Pero hay que recalcar aquí, José María Castro Madrid fue el último jefe de Estado y el primer presidente de Costa Rica. ¿Y cómo es eso? Sencillo, porque él siendo jefe de Estado decreta que Costa Rica ya deje de ser un Estado, y sino que se convierta en una república, en una nación libre y soberana. Es ahí cuando tomamos el título de república, con su escudo, su bandera, sus símbolos nacionales y todo. Por eso hay que subrayar muy bien para que usted, amigo, nos vaya entendiendo un poquito, porque yo todos los días aprendo. ¿De quién aprendo? De los árboles, de las hojas, de los insectos, de los yigüirros, del campo, de la gente, de los niños. Pues, la vida es un aprendizaje ininterrumpido. Yo creo que se va uno para arriba y sigue aprendiendo algo, ¿verdad? Algo hay que aprender. La compañera se reí. Bueno, amigos televidentes, de verdad, estamos en un aprendizaje ininterrumpido. Entonces les decía que don José María Castro Madrid fue el primer presidente de Costa Rica.
que la fundó el 31 de octubre, precisamente ahora el 31 el 31 de agosto. Ahora el 31 de agosto se estaban haciendo dos celebraciones, el Día de la República y el Día del Negro en Costa Rica, porque oigan también cuando hubo el decreto donde se le apoya y se le designa ese día el negro en Costa Rica, la cultura negra en Costa Rica. Pero yo quiero rescatar, porque Jorge habló muy mal de muchos ladrones y sinvergüenzas, opresores. Pero es que, vean qué problema. Dentro de todos esos que usted habló, estos presidentes de la oligarquía, aunque fue hijo de la oligarquía, pero yo siempre reconozco, y por eso es que uno, Jorge, vea, usted habla de los programas de la Ministerio de Educación Pública. Y le digo a todos los profesores, mire, los programas no son cerrados, la mayoría de los programas, principalmente estudios sociales, que es el más rico para esta historia, para esta formación cívica y ciudadana. Los programas de estudios sociales no son cerrados. El cerrado puede ser usted o puedo ser yo. Los programas son abiertos. Entonces, por ejemplo, voy a invocar la figura de Juanito Mora, del heroico presidente de la República, Juanito Mora, que dio su vida por el Estado de Costa Rica, que marchó al frente a pelear. No, yo creo que usted le decía, pero Juanito Mora, él, de veras, físicamente él fue a pelear, él iba en el batallón. No es como ahora, que los presidentes se esconden, nunca van a un campo de batalla, ¿verdad? Sí, mandan el ejército, pero nunca van a un campo de batalla. Juanito Mora fue al frente del ejército. Y era un oligarca. Y era un oligarca, claro que sí, era un oligarca, pero aquí donde viene la parte importante. Y los otros, ¿pero por qué fue a pelear? Para defender a la patria que estaba en peligro. Y hoy los presidentes no marchan a pelear, a combatir por la libertad, más bien entregan al país, entregan el aire, entregan el agua, entregan el suelo, entregan los bancos y entregan todo a las potencias internacionales que se vengan a adueñar. Hasta el oxígeno se lo hipotecan. O ni lo hipotecan, lo regalan. Por eso decíamos, Costa Rica no se hipoteca, no se regala, Costa Rica se defiende. Pero necesitamos a Juanito Mora, porque con los presidentes de Nuevo Cuño, más bien le entregan nuestra patria a los intereses foráneos. Qué triste la tristeza, decía un triste viejo, todo triste, compañero Jorge. Compañero, ya hice reír a la compañera camarógrafa. Bueno, estamos cumpliendo el objetivo. Mire, Jorge, te voy a hacer una pregunta porque usted es el invitado especial. Y la gente me está llamando, me está poniendo aquí mensajes que le haga unas preguntas al invitado especial. Una pregunta fácil, sí, una pregunta de examen, ¿verdad? Una pregunta de 100. Estamos viendo con el año 2016, 2017, para no ir muchos años atrás, en realidad yo lo veo así, como un enfriamiento, como que la gente, las escuelas, los colegios están en enfriamiento. Antes, hace 30, 40 años que yo estudiaba aquí, un mes antes estaban ensayo y ensayo y ensayo, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, ensayo y ensayo y ensayo, tambores y de todo, y ahora nada, apagado, las casas, la municipalidad no le cabía, no había una pulgando, no le cabía un escudo, una bandera, los bancos, y vea, yo ahora veo todo apagado. Usted, como es tan viejo en la historia, ¿qué nos puede decir? ¿A qué cree usted? ¿A qué se debe este enfriamiento? ¿Qué es lo que está pasando, compañero Jorge? Usted como maestro y sabe de lo que le estoy diciendo, que en los tiempos antiguos y a la gente desfilaba los faroles, era una fiesta, y ya hoy esto se está disipando. No sé si es que los maestros de hoy están disipados y por lo tanto también, pues entonces todo lo que hacen, lo hacen así, ya también disipado. Entonces ya vemos una niñez que ya no le toma ese aprecio. ¿Qué es lo que pasa? Porque recuerde que las fiestas patrias están en manos de los educadores de este país. Compañero Jorge. Gracias, Juan. Por lo menos soy viejo en la historia, no en la edad, ¿verdad? En la historia, sí, por supuesto. Sí, yo creo que ese enfriamiento que llama usted o que dice usted tiene muchas razones.
y yo creo que hay que prestarle atención, porque la juventud y la no juventud, los adultos mayores y los adultos que ya tenemos algunos años y que hemos vivido en independencia, digámoslo así, en libertad y en democracia, estos últimos 40 años por lo menos, hemos visto cosas en Costa Rica que creo yo que puede ser que el pueblo esté resfriado, digámoslo así, que no quiere participar. Yo me pongo a pensar cómo, hablando de aquí, el pueblo de Buenos Aires, cómo el pueblo de Buenos Aires va a estar hoy aquí en este parque, inundando este parque con banderas y con alegría. Si están en la casa, no tienen trabajo, están alquilando, no tienen vivienda, no tienen un terreno donde trabajar. Mientras escuchan en las noticias, mientras escuchan en Canal 7, en Canal 6, en la Extra, mientras ven en los periódicos que un gobierno de la República intentó hacer una carretera, que se invirtieron 50.000 millones de colones, eso es mucha plata, que se invirtieron 50.000 millones de colones y que la obra no sirvió, que la obra se perdió, que se echó a perder así fácilmente. 50.000 millones de colones no se los brinca un sapo, como dicen. Mientras vemos esas cosas, mientras vemos cómo construyen urbanizaciones y ya al año ya no sirven, y hay una empresa que construyó y se echó la plata a la bolsa, que el gobierno ya le pagó, pero digamos lo más sencillo, que nosotros ya le pagamos a la empresa porque el dinero es de nosotros y el trabajo no sirvió. Vemos cómo hace unos días, escasos 15 días, se inauguró una carretera allá por el lado de San Carlos y al día siguiente estaba inundada, intransitable. San Carlos de Alajuela, ¿verdad? No, San Carlos de Alajuela, sí. Aquí hay un San Carlos. Intransitable, que no se podía pasar solamente con un bote. Y Luis Guillermo Solís fue y la inauguró. Y nosotros los costarricenses cancelamos los miles de millones de colones a la empresa. Y puedo seguir enumerándole una enciclopedia de gastos mal hechos, de malas administraciones de nuestro dinero, del dinero bonaerense que usted paga cuando compra en los supermercados, cuando compra la gasolina, cuando compra la llanta, cuando compra el diario. De ese dinero es del que les estoy hablando. Cuando esos dineros se mal utilizan, se malgastan, entonces, ¿con cuál motivación van a venir los niños, los jóvenes del Colegio de Buenos Aires, de varios colegios que hay acá, a manifestar aquí una gran alegría por la independencia patria? Van a llegar aquí a gritar viva Costa Rica, porque estamos viviéndola bien, porque los dineros nuestros los están utilizando de buena manera. Yo creo que es casi imposible traer a la gente. La gente está, como dicen algunos, de capa caída en sus casas. Está sufriendo, el país está sufriendo. La gente joven sufren porque no tienen una universidad para estudiar. ¿Por qué en Buenos Aires no hay un centro universitario de la Universidad de Costa Rica? ¿Por qué no existe? ¿Cómo es posible que con todos los impuestos que se han cancelado en este cantón no haya un centro universitario en Buenos Aires? ¿Es que el dinero de los impuestos de los bonaerenses no vale? Bueno, cobijados bajo esta independencia, bajo esta libertad y bajo esta patria, los bonaerenses no tienen dónde estudiar. Entonces, creo que le medio respondo a Juan a la pregunta, ¿por qué el pueblo, digamos el de aquí de Buenos Aires, no quiere participar, no quiere hacer presencia llena de alegría?
porque verdaderamente creo que este país continúa secuestrado por la oligarquía hereditaria desde el tiempo de la colonia hasta el día de hoy. Y yo creo que hay mucha gente que tal vez quisieran manifestarse, pero muchos dicen, ¿para qué? ¿Para qué voy a ir a hacer una acción patria si patria no están haciendo lo que nos están gobernando? Bueno, amigos televidentes, estamos llegando al final de este programa. Decirle que teníamos invitado al alcalde municipal, pero por razones de trabajo asistió a Villaneily a una reunión de alcalde de FEDEMSUR, asuntos de trabajo, y no le quedó tiempo para venir, porque cuando uno sale, a veces uno dice, cuando uno sale del cantón no sabe a qué hora regresa, ¿verdad? No, puede haber imprevistos, pero sí, yo lo disculpo ante ustedes y ante el amigo Jorge, y vendrán otros programas, ¿verdad? Lógicamente, porque estos temas de independencia y de democracia debe ser el título de un programa permanente en Buenos Aires de Punta Arenas, permanente en Buenos Aires de Punta Arenas. Así que ojalá que lo invito para que usted se venga a vivir acá y tome este programa, porque hay que hablar muchísimo. Eso que hablaba usted. Por eso, vean, nos quedan muchas cosas que analizar, democracia e independencia. Se supone, en sana teoría, que la independencia iba a dar frutos en democracia, que iba a dar fruto en libertad económica, porque no se puede hablar de libertad si no hay libertad económica. ¿Cómo un niño hambriento puede entender la libertad? Yo que di clase en las comunidades indígenas, mire, los inditos me llegaban, de una vez se echa de ver, es que uno capta y percibe. Jorge, usted también lo sabe, claro, del lenguaje que le estoy hablando, que ya cuando llegan ayunas y cuando no llegan ayunas. Y si el día, porque cuando me preguntaban, de una vez me dicen, don, me decían los niños, ¿hay comedor hoy? Hay comedor, ¿verdad? Yo le digo, claro, yo por molestar, le digo, sí, claro, ahí está el comedor, no se ha ido, pero yo entendí qué quería decir, ¿verdad? La pregunta clave, ¿verdad? Entonces, me decía, ay, y entonces, vean, ese dolor, ese ay me llegaba a mí al alma, ay, ¿qué quería decir? Que él venía a la escuela antes que por los libros de Odeca Rocapo, de Serie hacia la luz del siglo XXI, venía por el atolito, venía por la patica de pollo con yuquita y con papas, por el arrocito, el jarrito de atún, Dios mío. ¿Cómo puede uno hablarle de independencia, de faroles y cosas así, más y tienen que comprar? Vea, tiene que comprar un farol, tiene que comprar papel crepé, cinta y toda la cosa para que haga el farol, y si más bien viene por el atolito. Sí, entonces, estos son temas muy bellos, la independencia, la libertad y la democracia. ¿Con qué se comen eso? ¿Con qué se come la libertad, la independencia, la democracia? Porque sí hay gente que tiene, y tal vez gente que le sobra, pero hay miles, y un porcentaje muy elevado que cada día se agudiza más en Buenos Aires principalmente, en Costa Rica entera, pero en Buenos Aires porque no hay fuentes de empleo. Y si no hay fuentes de empleo, no hay fuentes de ingreso. Y si no hay ingreso, no hay comida. No hay educación. Y si no hay comida, entonces ¿qué hay? Si tenemos 100 jóvenes sin comida, ¿qué pasa? Esos 100 jóvenes se convierten en asaltantes. Y en muchas cosas más. Por eso es que la independencia, la libertad y la democracia debe de demostrarse con hechos y no con palabras huecas. Compañeros, les cedo el micrófono para que se despida de nuestros televidentes y luego yo hago el cierre final. Gracias, Juan. Verdaderamente hemos pasado pues una tarde bonita, primero porque no llovió, no tuvimos la interrupción de la lluvia, y después que pues los puntitos que fuimos tocando a través de los minutos, pues es como un recordatorio de cuando nosotros estábamos trabajando en las escuelas. Verdaderamente yo agradezco a usted que me invitó y en alguna medida a la gente que nos está viendo, porque ellos son
el interés de un programa y ojalá que nos volvamos a ver en otra oportunidad y poder participar, ojalá con más personas para tener más puntos de vista, porque yo creo que hay veces que lo que uno dice a otros no le gusta, entonces sería importante tener puntos de vista diferentes y que el pueblo también pueda distinguir entre uno y otro. Gracias, Juan, y hasta la próxima. Bueno, amigos televidentes, yo tengo que públicamente discrepar con el compañero Jorge. Yo pienso que en este programa el 99.99 están con nosotros. Están con nosotros. Están con nuestro pensamiento. Y no sé ni por qué hay una milésima ahí que no lo están, pero debiera estarlo. Decirle que muchas gracias, que recuerden que el próximo viernes 15 de septiembre, se está cumpliendo como historia el 196 años de haberse firmado el acta de la independencia en Ciudad de Guatemala. Pero que esa acta de la independencia no fue un gesto de buena voluntad ni del gobierno español ni de el gobernador de Guatemala, de la Capitanía General de Guatemala, don Gabino Gainza. No. Fue sacada a la fuerza por el pueblo que se reunió en la plaza de Guatemala con sus tambores y con sus clarines, con sus bullicios, con sus bombetas, gritando ¡viva, viva la independencia! Y exigieron con sus trompetas y bombetas, clarines y tambores, obligaron a que el gobernador en la agenda, porque en la agenda no iba el tema de la independencia, se reunían como de costumbre para muchas cosas. El tema de la independencia no se asomaba en la agenda, como cuando uno llega a la sesión municipal y están hablando de otras cosas, entonces uno va y pide que por favor lo incluyan en la agenda. Pero allá tuvieron que, doña Dolores Bedoya, María Dolores Bedoya, la esposa de Molina, de Pedro Molina, que era uno de los directores de un periódico de entonces, estaban pujando, y doña Dolores recordar que la noche anterior, el 14, utilizó toda la noche visitando de casa en casa, diciéndoles, no falten a la reunión de mañana, 15 de septiembre, en la plaza de Guatemala, porque vamos a exigir la independencia. Entonces ese grupo pro-independentista, encabezado, oiga bien, por una mujer, exhorto a las mujeres de este país, a las mujeres de Buenos Aires, a seguir ese ejemplo vivificante de María Dolores Bedoya. Sí, de María Dolores Bedoya, que exigió la independencia, porque las cosas no hay que esperar que caigan del cielo como el maná, ni como el granizo. Hay que exigirlas, porque así son las mujeres y los hombres valientes. Sepamos ser libres, no siervos menguados. Muchísimas gracias y que Dios continúe bendiciéndolos. Adelante, compañera en estudio, y muchas gracias a la compañera Mayela Morales por estar con nosotros en cámara hoy. Gracias. Me siento bonaerense, he tenido la oportunidad de estar ya en una situación, por ejemplo,